Gracias, presidente y colegas. Yo realmente lamento que no se haya aprobado la postergación. Los colegas preopinantes que dictaminaron, que fueron voceros de las diferentes comisiones, nos plantean como que acá hubo un diálogo fluido y permanente con todos los sectores interesados. Sin embargo, este proyecto, con la firma de Santiago Peña y el ministro de Economía y Finanzas, tuvo entrada el 23 del mes pasado, hace apenas algo más de 10 días. Nada. Ya dijeron los colegas que a mí me llegó a las 11 de la noche, a las 11 menos cuarto, me llegaron las modificaciones que se estaban haciendo en el Ministerio de Economía y Finanzas anoche. Y hoy a las 10 de la mañana me llega otra versión. O sea, esto es una absoluta improvisación. No se puede discutir un proyecto tan importante en estas condiciones. Y las preocupaciones que tienen los ahorristas, los pensionados y los jubilados, son preocupaciones legítimas. Claro que existe una intención de usar estos fondos, pero es que no lo digo yo, no lo decimos nosotros. Fijémonos en las declaraciones que se publican hoy del presidente del Banco Central, donde dice justamente que los bonos del Tesoro son instrumentos sumamente valiosos. O escuchemos lo que dijo ayer el Procurador General de la República. Decía que en estas condiciones se pueden usar recursos del IPS para comprar bonos del Tesoro. Ahora, ¿por qué la preocupación? Yo me pregunto, llegado el momento, los bonos emitidos internacionalmente, que están sometidos a la jurisdicción de tribunales de Nueva York normalmente, van a tener primacía o van a ser menos importantes que los bonos que el Estado eventualmente le venda a las entidades previsionales paraguayas. Por supuesto que con este ritmo de endeudamiento que llevamos, el Estado paraguayo, el gobierno paraguayo, necesita fuentes de financiamiento. ¿Y a quién le va a pagar? ¿A quién le va a pagar en un momento determinado? A los tenedores de bonos que le pueden demandar al Estado paraguayo en tribunales de Nueva York, o al IPS o a las demás cajas que eventualmente van a tener que verse contra el Estado paraguayo en tribunales nacionales. Por supuesto que le van a privilegiar a los tenedores de bonos del exterior. Por supuesto que van a pagar la deuda con el Fondo Monetario, con el BID, con la CAF o con organismos internacionales antes que pagarle a las cajas, al sistema previsional paraguayo. Esa es la realidad. Pero sí, ¿quién es el principal deudor hoy de las cajas previsionales? ¿Cuánto le debe el Estado al IPS? 500 millones de dólares. Qué notable. El gobierno está preocupado por supervisar las cajas fiscales, pero el gobierno no le paga a las cajas lo que el gobierno le debe. ¿Cómo nosotros vamos a valorar realmente el estado de nuestras cajas y de nuestro sistema previsional si ni siquiera el Estado paraguayo cumple con sus obligaciones? Se plantea mucho el tema de que esta superintendencia va a ser la solución de los problemas. Yo les recuerdo que en los 90, la crisis bancaria de los 90, estaba la superintendencia de bancos. Esa crisis bancaria ocurrió bajo las narices de la superintendencia de bancos. Y ni qué decir otras actividades más. No se puede debatir este proyecto de ley si no existe obviamente un debate amplio. La gente, se está tocando el bolsillo de la gente. Estos no son recursos públicos, son recursos de los pensionados, de los jubilados, de los aportantes. Ellos tienen que tener voz y no nos digan más que hubo
una firma de un acuerdo amplio y con todos los sectores que se hizo en Burubizarroga, porque ahí estuvieron personas cercanas al gobierno, personas digitadas. El grueso de los representantes, de la representación de las personas interesadas y afectadas por las consecuencias de este proyecto, no estuvo ahí. Pero vamos a detalles, a unos pocos detalles más. Se dice que esta es una ley de supervisión, porque la Constitución es cierto, en el artículo 95 habla de supervisión. Ahora, esta ley es mucho más que eso, no se queda en la supervisión. Se le da tantas atribuciones al Consejo de Superintendencia que al final van a tener la capacidad de disponer de estos fondos, que finalmente es el objetivo y el motivo del apresuramiento. Vamos a ver algunas funciones que se le da y donde van a ver claramente que no se trata solamente de supervisar, sino de regular y de administrar las diferentes cajas, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Atribuciones normativas, empezando por el título. Del artículo 5 ya tenemos un problema. Normativas. La costumbre de este gobierno de querer regular todo, en este caso ya ni siquiera por decreto, ya va a ser por resolución de un superintendente. Criterios, límites, condiciones, metodologías, lineamientos, procedimientos, instrumentos técnicos e informativos para realizar las operaciones administrativas, financieras, actuariales y patrimoniales. Más amplio este texto imposible. Gobierno corporativo, ¿a qué se refieren con gobierno corporativo? Cuando se usan palabras técnicas, se define, en el capítulo de definiciones se definen esas palabras técnicas. De hecho, hay una serie de definiciones, pero justamente gobierno cooperativo no está definido, es decir, no está arreglado, no está acotado. La superintendencia va también a regular normativamente el manejo de la información confidencial. Va a regular las inversiones. Después el proyecto se pone más particular y se corresponderá a la superintendencia interpretar leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y otras disposiciones normativas que rigen el sistema nacional y formular directrices para la correcta aplicación. El superintendente, nombrado por el Poder Ejecutivo, una persona, va a decir qué dice la ley, qué dice el decreto, qué dice la reglamentación. Antes, en un texto anterior que vi en algún lado, decía que tendrá capacidad de modificar o de adecuar el marco normativo. Con esta historia de interpretar leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y otras disposiciones normativas, lo que pretenden es justamente arreglar el marco normativo, sin decirlo de esa manera, pero arreglar el marco normativo del sistema previsional, de las distintas entidades del sistema previsional. Entonces, cuando nos dicen que se va a respetar el reglamento y la forma de gobierno de cada caja, esto no es así. Y por supuesto, atribuciones operativas, ¿cuándo no? La superintendencia va a establecer su estructura orgánica y funcional, como de costumbre, reglamentación de por medio, y va a establecer su presupuesto. Aprobación, dice. Y otro artículo, la superintendencia podrá requerir órdenes judiciales de allanamiento, de auxilio y de secuestro de documentos que juzgue conducente. Esto ni la policía puede hacer esto. Se pide una orden de allanamiento en el marco de un proceso. Se puede pedir de nada el superintendente. ¿Qué quieren hacer con la superintendencia? Darle una patada a la puerta con la policía y entrar en la distintas cajas.
de inmuebles formen parte de una EJP podrán ser enajenados mediante mecanismos de subasta que nuevamente serán reglamentados por la más concentración de funciones lesivas constitucionales que son los pensionados, importantes los que tienen que administrar sus cajas, imposible. Ahora, dijeron también los colegas preopinantes, dijeron que va a haber un control por parte del Consejo. Ahora, ¿quiénes son ese Consejo? 3 representantes del Poder Ejecutivo, de ministerios del Poder, o sea, uno representante del Banco Central, representante de Economía y Finanzas, representante del Ministerio, obviamente todos nombrados por el Poder Ejecutivo. Y 3 representantes y otros, uno de Princo, otro de los jubilados y otros trabajadores, por las entidades o instituciones representadas. ¿Y quiénes son los que van a proponer a estos, por ejemplo? ¿Quiénes? Pero al final, es el Poder Ejecutivo el que va a nombrar los seis miembros de este Consejo que supuestamente le tiene que controlar, al superintendente. Son nombrados por el Poder Ejecutivo. Un superintendente que tiene todo tipo de atribuciones, nombrado por el Poder Ejecutivo, y miembros nombrados también por el Poder Ejecutivo. Entonces, colegas, y hay varios temas más. El artículo que hace referencia también a la responsabilidad de los administradores, la redacción original establecía una suerte de inmunidad que así como estaba redactada, una inmunidad mayor que la de legisladores y magistrados judiciales. Establecía una inmunidad que no podían ser procesados y que eventualmente sus actuaciones podían ser revisadas con posterioridad. Se atenuó un poco esa redacción, pero en general sigue siendo la misma. En pocas palabras, presidente, y para ir cerrando, este es un proyecto de ley mal redactado, tan mal redactado que en el texto firmado por el presidente Peña y el ministro Fernández Valdovinos, en la parte de derogaciones derogaban una norma de un párrafo de una norma de un decreto ley que ya había sido sustituido por una ley. O sea, ni siquiera se dieron cuenta, ni siquiera tenían en mente cuál era el marco legal vigente. Así de improvisado fue. Entonces se cambió, creo que ayer a las 11 de la mañana, y bueno, y en el texto que nos mandaron hoy a las 10 de la mañana, aparentemente también se mantiene, por lo menos tuvieron que transcribir el texto que ellos pretendían o creían que estaban derogando. Pero para resumir, acá se ha cercenado el derecho a un debate de las personas que se van a ver afectadas por este proyecto, tanto trabajadores y jubilados del sector público como del sector privado. Es un proyecto que se improvisó, que se hizo de una manera apresurada. El Congreso no es pasapapeles, algo que nos llegó el 23 de noviembre, un proyecto tan importante que hace relación a un tema tan delicado como el derecho a un retiro digno que tenemos todos los paraguayos y las paraguayas. No puede tratarse de esta manera en que se pretende tratar. Y existen, y hay una cuestión de filosofía en este proyecto. Por eso yo estoy en desacuerdo de tratar, y creo que se tiene que analizar con mucho mayor detenimiento. Es una cuestión de filosofía. Esta excesiva concentración de poderes en el Poder Ejecutivo para normar, para regular, para fiscalizar, para disponer cómo se va a invertir el dinero de las cajas, para
interpretar leyes, decretos e instrumentos normativos es verdaderamente lesivo de principios constitucionales y de derechos que tienen los aportantes y que son finalmente los propietarios de las cajas. Así que con estos fundamentos, presidente, si hoy se vota este texto, yo adelanto mi voto en contra.